Las imágenes corresponden al 15 de marzo del 2013, cuando el presidente Danilo Medina apenas se acomodaba en la silla presidencial. El dirigente PLDista y actual ministro de Economía del gobierno lanzó su precandidatura a la presidencia para el 2016, provocando grandes críticas entre diferentes sectores y la población misma. Para que cuando estemos preparados... Choca la moral estas personas que estén participando, administrando un presupuesto para desde ahí lanzar su plataforma política. La avalancha de reacciones opuestas no se hizo esperar. Pero en medio del revuelo, el ministro de Turismo, Francisco Javier García, también se lanzó al ruedo proselitista, haciendo pública su aspiración a la candidatura presidencial por el partido de gobierno, y más tarde también lo hizo el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez. Mi firme decisión de optar por la candidatura a la presidencia de la República Dominicana. Esta gente tiene que ser separada de su cargo, tienen que apartarse para dedicarse al proselitismo. Que nos condenan al atraso. Cuando el presidente Danilo Medina cumplió su primer año, ya tenía 2 de sus compañeros de partido aguardando por el puesto que este apenas empezaba a ocupar. No es lo mismo tú iniciar una campaña en el momento en que se abren las primarias que iniciar la campaña ya cuando la gente sabe que tú estás en eso. En palabras del primero que se lanzó a las calles, la intención es la de ganar terreno y por eso consideró muy a tiempo lo que otros ven de manera precipitada. Yo tenía que transmitirle a los compañeros del partido esas aspiraciones para que las supieran. La motivación para Temo, como se suele llamar al también ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, estuvo muy clara tras el resultado de las elecciones pasadas. Ya Danilo había dado un paso en esa dirección, que con Danilo le habíamos mostrado al país que no solo ganaba elecciones el compañero Leonel Fernández, que también la gana Danilo, y que si Danilo ganaba elecciones y Leonel ganaba elecciones, otro también podía ganar elecciones. Justo de ahí partió su tesis de campaña. Aunque tradicionalmente se le observó siendo uno de los más fervientes promotores de las repostulaciones del presidente Leonel Fernández, ahora Montaz es de opinión de que en los partidos políticos se debe alternar el poder de sus principales líderes y que no se debe propiciar el liderazgo sobre una sola persona. Cuando los partidos no rotan el liderazgo, terminan poniéndose al servicio de una sola persona. Y que cuando los partidos se ponen al servicio de una sola persona, por lo general, los partidos terminan desapareciendo cuando esa persona desaparece. Tomado desde el punto de vista de un candidato, su actual planteamiento es válido y hasta razonable. Pero lo que no es bien visto es que sea un ministro del gobierno actual y del pasado que esté envuelto en esas actividades. Es una actitud poco comprensible y que le hace daño al propio Partido de la Liberación Dominicana y naturalmente al gobierno al cual ellos se deben. Además critica que haya sido Temístocles Montaz quien iniciara con las aspiraciones. Él ha sido uno de los actores principales, por no decir el principal, de la política económica del gobierno de Leonel Fernández. Y nosotros todos sabemos cómo terminó esa malhadada política económica que ha creado una situación totalmente de déficit presupuestario y de pobreza a la gran mayoría de la población dominicana. Y ahora viene a reivindicarse de ese rol y a ufanarse de que él fue el primero que dio ese paso, debiendo haber sido el último y no darlo nunca. Lo cierto es que esto no está del todo prohibido, pero para el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia es necesaria una ley que regule este tipo de situaciones. Es de gran preocupación. Primero, la ausencia, ¿verdad?, de una reglamentación que en el orden institucional pues prohíba este tipo de actividades que a todas luces son contrarias a la ética, a la moral y por qué no sirve de caldo de cultivo para multiplicar el clientelismo. Sin embargo, Checker Ortiz entiende que las cosas no son tan complejas. Para eso no hay que dictar una ley, no hay que esperar una ley. Es una atribución del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, como jefe de la Administración Pública, de poner una raya, un coto a esa situación. En fin. Hasta el momento, la única respuesta del Poder Ejecutivo ha sido planteada de manera general y fue expresada por el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta. Lo que le exhorto a los funcionarios y se le exige a los funcionarios es trabajar las 24 horas del día por este gobierno y por el pueblo dominicano.
Su reacción se produjo ante suposiciones de que el gobierno estaría apoyando la candidatura del presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, pero luego se dirigió a los empleados de aspirantes que trabajan con ellos. Todos los funcionarios del gobierno tienen que enfocarse en trabajar en el gobierno. Eso tiene que estar bien claro. Ante esto, Montaz dijo no sentirse aludido porque siempre cumple con sus obligaciones y quienes trabajan en su campaña usan su propia logística. Por lo general lo que hacemos es que aprovechamos los momentos en que no estamos ejerciendo la posición, las noches, los fines de semana. Pero sobre esto, Sheker entiende que no debería usar ni siquiera ese tiempo. Un funcionario público no está sujeto a un horario. Es como el presidente, funcionario durante las 24 horas del día y durante los 7 días de la semana. No hay excusa ninguna. Bueno para la democracia. Eso es bueno. Montaz para dijo un partido que cuando se abran las primarias y si persiste su aspiración, renunciaría a la posición. Se le cuestionó sobre si había informado al presidente Medina y al presidente del PLD de que se lanzaría al ruedo del proselitismo y esta fue su respuesta. Yo entendí que eso era un derecho, que yo no tenía que pedirle permiso a nadie. O sea, yo creo que respeto la decisión de aquellos que fueron a informar, pero yo entiendo que como militante del partido, dirigente de toda la vida del PLD, tenía tanto derecho como el que más, a aspirar y a no pedir permiso. Esa fue mi idea, o sea, tomé mi decisión y comencé a expresárselas que yo entendía que tenía que expresárselas, que son las bases del partido. Y no me gusta. Se trató de conocer la reacción del aspirante y ministro de Turismo Francisco Javier García, pero se informó que estaba en Alemania. Por lo pronto, los que ya están en política aseguran que seguirán y los pedidos hechos al gobierno de que los destituya parecen no haber generado reacción. Queda esperar que en algún momento estas situaciones sean reglamentadas, porque lo que sí está claro es que riñen con la ética y la moral. Apoyo de las bases del partido. Cuando te toca, te toca. Mi firme decisión de optar por la candidatura a la presidencia de la República Dominicana para el próximo periodo 2016-2020.